Claro, totalmente. Sí. ¿Un trastorno de ansiedad, Victorio? Pero bueno. Y un trastorno de ansiedad creo que es un problema que es difícil. Vamos, Cari. Yo creo que cuando es algo que uno... Es muy difícil que se dé cuenta, que vos te des cuenta que estás muy ansioso. Bien. Es bueno el punto de inicio para ahora sí darle la bienvenida formal a Jorge Merlo Fadel, que es psicoterapeuta. Gracias por venir, Jorge. No, gracias a ustedes por la invitación de siempre. Digo, ¿esto es lo más complicado? ¿No poder identificar algo, no poder definirlo, no poder contarlo? De que tanto me invitan, ya los alumnos aprendieron. Ah, ¿sí? O sea, casi tenés discípulos, ¿no? Discípulos. Bien, es difícil, ¿no? Identificarlo. La identificación de lo que cuesta más es darte cuenta cuando tenés una ansiedad de lo que se conoce como normal o común a cuando pasó a patológica, que es a través, digamos, del shock que te provoca, digamos, como que tu vida no vuelve a ser la de antes. ¿Pero qué es? Cuando tenés que cambiar muchas cosas porque estás desencajado por la ansiedad. Por ejemplo... Dame ejemplos. Cuando te ocurre un evento, por ejemplo... Fuiste al supermercado, que es el más común que se conoce, y entraste al supermercado y vos sentiste como que el supermercado te devoraba. Y vos lo que querías era escapar del lugar. Todo se te amplifica, los sonidos, los latidos de tu corazón. Ahora voy a explicar qué ocurre biológicamente, ¿no? ¿Eso es un trastorno de ansiedad? Ahí es cuando la persona está en pleno trastorno de ansiedad y ahí es donde la ansiedad se le trastocó, o sea, de normal en patológica. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí? No tiene que ver solamente con que la persona le empieza a tener temor al supermercado, sino la creencia de cómo esa persona valida esa situación. ¿Está? O sea, a ver, el concepto de ansiedad, de que como quiero hacer el paso 3, no disfruto el paso 2, esto es mucho más. Esto es ya un trastorno que te modifica el presente, la vida de tal manera que no podés hacer lo que fuiste a hacer al supermercado. Un día sentate frente al televisor y ponete a enumerar las publicidades que te dice todo ya. Ya mejorate, ya tomá tal sedante, ya. Bueno, pero ese es el mundo que nos toca vivir. Pero por eso, bueno, inoculado de muchísima ansiedad. ¿Puede ser que lastime la autoestima finalmente, la ansiedad? Porque, por ejemplo, uno quiere estudiar. Y si uno tiene ansiedad porque se le viene un examen, no se siente muy seguro con los aprendizajes que tenía, y de repente ve los libros que tiene que leer o los apuntes que le quedaron, y sentís que no podés, y eso al final te va tirando para atrás y decís, no, yo no puedo, yo no sirvo para esto. Ahí está perfecto lo que te decía recién, o sea, no está en la cantidad de libros que yo tenga ahí o las materias que tenga que dar, sino cómo yo significo eso. Si yo creo, tal cual como lo dijiste vos, que yo no voy a poder, no voy a poder, porque somos fieles a nuestra creencia. Tal cual. ¿Entendés? Tal cual. Es ahí cuando entras en estado de desesperación y empezás con la mente en blanco, a anularte, a no avanzar, a no poder estudiar. La mayoría de los chicos que tengo como pacientes entre julio y noviembre son los que vienen porque fallan en la escolaridad. ¿Chicos de qué edades? Y yo suelo tomar de 18 años en adelante, no atiendo niños, pero sí adolescentes. Me consultan por niños y yo los derivo a donde corresponde. Pero adolescentes, digamos que, bueno, más allá, digamos que hay unas deficiencias en un montón de cosas, que es de largo para hablar, fallan porque justamente, digamos, la ansiedad y la distracción que hoy están teniendo con todo lo que tiene que ver con la aparatología hace que la persona no concentre. Ya lo mencionaste 2 veces, ¿no? La aparatología existe y vamos a tener que convivir creo, por el resto de nuestras vidas con la tablet, con la compu en nuestras casas, con el celular y demás. Ahora, el abordaje, ¿por dónde empieza el abordaje para dar vuelta a esa cuestión de ansiedad, de ese trastorno que tenemos? Yo cuando trato a adolescentes y trato a jóvenes adultos, lo que más les hago trabajar es una grilla. ¿Qué significa? Empezar a ordenar. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Bert Hellinger, porque yo también soy constelador, y él dice algo, ¿no? Que los desórdenes que comienzan a haber adentro de un sistema familiar se dan justamente porque cuando las cosas están desordenadas. Entonces, como a mí llega una persona, un paciente desordenado, como explicaba recién Ceci, cuando le pasaba esto a la persona que quería cuantificar algo que se le hacía. Entonces, ¿qué le doy yo? Las herramientas para que comience a ordenarse. O sea, acá hay
una consulta y después tarea para el hogar. Siempre. Tarea para el hogar que va monitoreada con un profesional que va haciendo un seguimiento. Por eso la terapia cognitiva conductual, que la nombramos en todas las charlas que tenemos, es la base fundamental para estos trastornos, porque justamente el paciente, aparte de hablar de su historia, de todo lo que vamos viendo como psicología normal y común, vamos trabajando con técnicas puntuales que el paciente tiene que tener un seguimiento con el terapeuta y haciéndolas para modificar. ¿Y cómo ves el avance vos de un paciente o de alguien que tiene un trastorno? Es impresionante. ¿Sí? ¿En qué cosas, por ejemplo, lo ves, lo vas palpando? Por ejemplo, a ver, te cuento, en 3 sesiones, por ejemplo, he visto que pacientes que no se animaban a salir de adentro de su casa para volver a hacer un mandado, en 3 sesiones pudieron salir a la puerta y dar una vuelta a la manzana. Bueno, ahí quiero ir al entorno. ¿Sí? No quiere salir a hacer un mandado. Algo que uno dice, ay, pero ¿por qué? O sea, está el entorno que no entiende por qué te está pasando eso. Y creo que es un estorbo para resolver el problema. Ahí también se trabaja un poquito con un pequeño abordaje a la familia para que puedan entender de qué se trata y en vez de juzgar, que acompañen. ¿Puede haber una sociedad o un parentesco con una fobia? Es una fobia. Claro, porque yo lo asocié, ¿no? Dice, no, muy bien. Le tenés miedo a los gatos. O le tenés miedo a las palomas. Pero ¿cómo le tenés miedo a una paloma si no te va a hacer nada? Bueno, a ver, tienes miedo a las palomas, entendé que viene de algún lado eso. Claro, eso las fobias se dividen en fobias sociales y fobias específicas. La que acabas de nombrar son las fobias específicas. Específica que, como un día lo dijo Lili, el de los botones, ¿te acordás que nombraste? Sí, el de los botones, las palomas, las plumas, las alturas. Otro tengo de aros. De aros. Me molestan los aros. No salir a hacer un mandado porque le tiene miedo al espacio exterior. Claro, ese estaría más del terreno del el pánico. ¿Y cómo das vuelta a eso? Digo, vos decís en 3 sesiones y con un trabajo en casa, digo, en el día a día, lo lográs revertirlo. Los terapeutas cognitivos conductuales decimos que somos los obreros de la psicología. Nosotros no estamos adentro de los consultorios en un diván. Nosotros salimos a la calle con el paciente. Nosotros vamos, los pasamos a buscar. Es así. Pasamos, los vamos a buscar. Como un acompañante terapéutico. Claro, y luego que la persona, yo lo espero en la otra esquina, suponte después que hicimos 2 o 3 veces, lo espero en la otra esquina y ya viene solo, ya yo empiezo a mermar mi ida con él. Es el alta. No. Empiezo a mermar porque vamos a trabajar otras cosas. Después otro día vamos al subte. Sí. Otro día vamos a viajar en subte. O sea, distintos escenarios complejos para ese estado, ¿no? de descontrol, ¿no? De descontrol. ¿Y cómo afecta a nivel emocional la ansiedad? Porque yo me imagino que no solamente tiene que ver con la autoestima, sino también con la conexión afectiva con los demás, ¿no? Sí, porque uno no puede conectar. Cuando recién Eduardo decía el tema de las fobias, ¿no? O sea, la fobia es un freno para poder estar con el otro. A mí me dan fobia a los botones, muy raro que me siente con él malo o que yo tenga botones. O sea que todos los que son trastornos de ansiedad terminan limitando la vida del paciente, lo limitan totalmente, la deterioran. Claro. Y terminan en un aislamiento y soledad. Es muy cruel. Ay, qué terrible. Sí. Y yo veía allá, por ejemplo... Jorge, mira, me leíste el pensamiento. Hoy me leen el pensamiento. Peligrosísimo, ¿no? Trastorno de ansiedad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dámelo a pleno eso. Dámelo a pleno para que lo vea el que está en casa, el que nos está mirando. Mira, ¿qué es esto? Contanos, Jorge. Bueno, fíjense algo. Yo hice hacer la figurita donde se ve como una persona. ¿Querés ir, Jorge, ahí? Sí, con muchísimo gusto. ¿Sí? Permiso. Mira, vamos a ir. Mirá, yo le indico el camino, es por acá. Es por ahí. Muy bien. ¿Por acá? Trastorno de ansiedad, por acá. Contame, ¿qué es esto? Digo, para graficar lo que acaba de contar Jorge y que puede quedar muy claro en este circuito. Es como un circuito que hiciste. Es un circuito. Sí. Esta es la persona, cualquier género, sea hombre o mujer. Esa persona en su mente, digamos, puse A y B, que sería esto, en un estado consciente tiene 2 formas de pensar. Sí. Venite acá si seguís con él todo el recorrido. ¿Y esto a qué conduce? Va a tener una idea racional, que sería la idea que lo acompaña, la idea, digamos, que hace que la persona esté pensando, digamos, no quiero enfrentarme con Eduardo porque está sucio.
Ajá. ¿Sí? Y hay una idea. ¿Y son realidades o es una idea que tiene? De que es una idea. No quiero ir porque tal es persona una idea. es sucia o es mala. Es una idea. Y hay una idea irracional que es la de la sociedad. Claro. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Hay un conflicto ahí entre la idea racional y la irracional, en la cual la persona se comienza a trabar. ¿Qué hace? Aparece un evento desencadenante, apareciste vos en la escena. Sí. Esa persona empieza a ir para atrás. Sí. Se pone catatónica, se pone rígida. Sí. Vos le hablás y te va a contestar con monosílabos. Comienza a aparecer la idea obsesiva de si me toco, me acerco, me mancho. ¿Sí? Qué terrible. Empieza a aumentar la ansiedad. Sí. La ansiedad llega a niveles muy elevados. En la tabla que nosotros seguimos se va de 0 a 10, se va a 10. ¿Y qué es esto que vemos ahí, la ritualización? Y acá comienza a aparecer la ritualización. O sea, se aleja de vos y va a buscar el elemento con el cual tiene que hacer el ritual para limpiarse. Lavandina. Es un laberinto. Bueno, no sé si podés ser una marca. Lisoform. Un desinfectante. un desodorante. Tratar de sacar todo eso que siente que tiene. Una vez que hace el ritual, baja la ansiedad. Para esa persona estamos hablando siempre. Baja, pero no la puede sostener porque inmediatamente va a aparecer otra vez la idea obsesiva. Y todo se termina y vuelve otra vez en un alimentando. círculo vicioso. Adrián, ¿tenías preguntas? Sí, me quedé pensando, bueno, justamente ojalá hubiese más Jorges en Estados Unidos, por supuesto que los hay, pero siempre el camino para solucionar esto empieza con la medicación. Vos lo ves incluso en la televisión, estás viendo un canal de noticias y en la pausa tenés por lo menos 5 o 6 opciones para atacar el TOC. Está bien, entonces se llama ya. La medicación es lo último. La sertralina es la que más utilizan y empiezan por sertralina y después recién lo mandan a hacer terapia cuando tendría que ser terapia y después ver el neuromodulador. El trabajo del terapeuta está subordinado al psiquiatra. Siempre empezás por ahí y estamos hablando de chicos y adolescentes tomando antidepresivos por años. De hecho, el último tiroteo masivo, y conectamos los temas ahí, del miércoles fue porque estaba reclamando al médico, un hombre que fue al hospital, que le dieran un antidepresivo y fue con la mamá a pedirlo. Como no se lo dieron, empezó a dispararles a todos. Lili, la última, a ver. Sí, me preocupa, digo, ¿cómo puedo determinar yo que tengo un trastorno de ansiedad y que no es mi propia personalidad la que hace que esté siempre buscando algo todo rápido o queriendo ya la satisfacción en el momento? Digo, que me provoque angustia. Digo, ¿cómo hago? Cuando solicitas una entrevista con un terapeuta cognitivo-conductual, se te toma en la primera entrevista un test, que es el test de Beck, que allí te determina cuánto de tu personalidad es así y cuánto está, digamos, explotada por este evento desencadenante. Claro. Y una cosa que quiero agregar antes que termine. Para cerrar, dale. ¿Dónde actuamos los terapeutas? A ver. ¿Dónde actuamos los terapeutas? Y al principio. Ahí, la idea obsesiva. Entre el evento y la idea obsesiva. Después del evento. Fíjense que yo puse una rayita. No dejándolo que ritualice. Claro. Ese es el lugar clave, digamos. Para que no ritualice, para que reconozca que está compitiendo dos ideas que son propias y las tiene que unificar. O sea, es ahí. Es ahí. Perfecto. ¿Lo subís a las redes esto? Sí. Pues, Jorge Merlo Fadel. Muy bien. Y está en mi página web también, que es con el W adelante. Está todo esto y explicado cómo es el Perfecto. Gracias por haber venido, Jorge. No, gracias a ustedes. Muy bien. Y gracias por lo que trajiste ahí. Víctor ya se está encargando de eso. Bien. Nos vamos ahora a Uruguay. Está Gustavo Descalzi.